Entonces seamos nosotros también esos testimonios para atraer a toda persona, todo ser humano que tenga relación contigo, se sienta atraído hacia esa luz que Dios refleja a través de ti, de tus acciones, de cómo piensas, de cómo decides, de cómo actúas, de cómo hablas. Cuando Dios toca las puertas de nuestra vida, la primera reacción nuestra es que queremos compartir esas buenas nuevas y que el resto de la gente que amamos, como nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, conozcan esa misma verdad y tengan en su vida esa misma luz. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor nuestro esposo dice, no quiero recibir lo mismo que tú recibiste? De eso estamos hablando hoy en este episodio de Menos a Más, descubre tu potencial con fe. Mi esposo no quiere saber de Dios. Bueno, amigas mías, les cuento. Yo sé que esto es lo más común, ¿verdad? No saben, ustedes no saben, ni se imaginan cuántas veces a mí me escriben esta afirmación. ¿Sabes qué, Rachel? Mi esposo no quiere saber de Dios, no quiere conocer a Dios, no quiere ir a la iglesia, me rechaza porque estoy a lo mejor empezando una relación con Dios. Ojo, estoy, digamos, profundizando, pero realmente con respecto al esposo, pero realmente esto aplica para todos, para nuestros hijos, para nuestros padres, inclusive hasta para gente que no conocemos, pero que se nos acercan en algún momento de nuestra vida. Voy a empezar este episodio con un testimonio personal. Em, yo fui la primera de mi familia que se acercó a Dios, que vino a los pies de Jesús, inclusive que se bautizó y que empezó de una manera ferviente a ir a la iglesia todos los domingos, perdón, a escuchar de Dios, a buscar prédicas, a escuchar palabra, a comprarse una Biblia, ¿verdad? Y en algún momento de mi vida, de hecho, recientemente grabé algo que decía, no te dé miedo ser la primera. Hoy Dios te dice, no te dé temor si eres la primera, pero el proceso, en el proceso, durante el proceso de tu fe, vas a tener que ser paciente, vas a tener que trabajar en la misericordia hacia otros, en la comprensión hacia otros, ¿verdad? Entonces te cuento qué ocurrió conmigo. Cuando yo conocí de Jesús y empecé a ver todo lo que Dios estaba haciendo en mi vida, ojo, tengo que aclarar que no desde el comienzo yo estaba tan fiel yendo a la iglesia todos los domingos. O sea, lo mío fue un proceso, yo lo he contado anteriormente, de hecho reciente conté mi testimonio con Jesús, pero ya en mí había un despertar de que quiero saber más de Él, porque estoy viendo los cambios en mi vida. ¿Qué ocurre ahí? Desde el amor. De ahí donde estás conmigo, desde el amor, porque yo entiendo que son buenas nuestras intenciones y Dios lo conoce también, que tenemos buenas intenciones. Queremos compartir, wow, mira, encontré esta solución para mi vida, para mis problemas, para mis quejas, para mis excusas, para mis heridas, para mi dolor, para mi vacío, para mi prosperidad, para todo. Quiero compartirla contigo porque te amo, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis amigos, a mis hermanos, a mis primos, a todos, ¿verdad? Esa es nuestra intención. Pero ¿qué ocurre? Hay varias cosas que tenemos que recordar. Cuando yo empecé a compartirlo, empezando, mi mamá me decía, hija, yo no quiero que tú te conviertas en una persona extremista, en una fanática, fue la palabra específica que ella utilizó, porque tristemente eso es lo que hemos visto que las personas, hay mucha gente desde el fanatismo, desde la religiosidad, pues tratan de forzar a otros a pensar como ellos, a vivir como ellos, y realmente ese no es nuestro trabajo. Voy a profundizar un poco en esto durante el episodio, pero ese no es nuestro trabajo. Pero desde el desconocimiento que tenemos de cómo se vive realmente una relación con Dios, nuestra reacción natural puede ser esa. Puede ser, hey, escúchame, haz esto, ven conmigo a la iglesia, escúchame, acepta a Jesús, escúchame, ven y bautízate, mira, no hagas esto. Y empezamos nosotros a ser tan rectos de alguna manera y rígidos sin entender que no lo estamos haciendo desde el amor realmente, aunque nosotros pensamos que esa es nuestra intención. Entonces, cuando yo empecé a hacer esto, a decirle a mi mamá, a decirle a mi papá, a decirle a mis hermanos, ya en ese entonces, ya después cuando yo empecé mi relación con Carlos, pues Carlos sí iba a la iglesia conmigo, a lo mejor entendí un poco mejor a mis hijos. Y un día Dios me dijo, un día Dios me habló, porque yo decía, ¿por qué no quieren?
¿Qué pasa? Y Dios me dijo lo siguiente, recuerda, yo llamo a una relación personal contigo. Entonces a ti te tocó ahora, pero, y me dijo, ¿recuerdas cuánto tiempo te tomó a ti llegar hasta acá? Yo no sé cuál es tu historia, pero en el caso mío es verdad que Dios me llamó muchas ocasiones. Sin embargo, yo nunca escuché, yo nunca me rendí, yo nunca acepté. Gloria a Dios, Dios seguía poniéndome gente en el camino e Irma, en este caso, que fue la persona que Dios más usó, se mantuvo constante, sin rendirse. Y eso es lo que nos toca a nosotros, no rendirnos ahora ante ellos, que ahora mismo, quizás no están en ese momento, no están en ese instante de ya de una aceptar a Dios, aceptar y abrirle las puertas. ¿Por qué? Increíblemente, hay personas allá afuera que piensan que para que Dios te acepte, pues tú no puedes haber cometido pecados. Y no, la palabra de Dios lo dice. Yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. Y un versículo antes dice, no son los sanos los que necesitan doctores, son los enfermos. Entonces es la realidad. Pero socialmente, públicamente, hay un gran porcentaje que condiciona el amor de Dios, pero eso lo ha hecho el hombre. Pero eso es otro tema. Entonces, hay varios recordatorios que a mí me gustaría hoy compartir contigo que te pueden ayudar en caso de que tú estés viviendo esa situación de que, ¿sabes qué? Mi esposo no ama a Dios, no quiere saber de Dios, rechaza a Dios de la manera en la que lo quieras poner. A partir de que Dios me habló, yo empecé a tratar eso diferente. Empecé a enfocarme, porque Dios también me dijo esto, no mires afuera ahora, quiero que me mires a mí. Dios hoy te dice, mírame a mí. Yo quiero trabajar contigo, yo quiero hacer cosas contigo. Me quedan cosas que realmente debo cortar en ti, que debo alejar de ti, que debo tratar en ti. Y sin embargo, nosotros, sin estar listos, queremos estar compartiendo todo esto. Entonces, quiero hacerte varios recordatorios y compartir contigo 4 recordatorios que a mí me ayudaron mucho y me siguen ayudando porque sigo enfrentando esas mismas dificultades donde hay alguien que a lo mejor estoy discipulando o es cercana a mí y trato de explicarle qué debe hacer ante X situación de su vida y la persona no la entiende. Y ahí me toca una vez más venir y regresar al ejemplo de Jesús, que no forzó a nadie. Todo el que lo siguió porque veía en él esa luz, esa verdad que también anhelaba en su vida. Entonces, ¿qué debemos ser nosotros? Ese reflejo de Jesús. Ese es nuestro ejemplo mayor. Pero ¿cómo serlo? Claro que no es fácil, claro que toma esfuerzo espiritual, como dice una profesora nuestra, toma esfuerzo. Entonces, estos 4 recordatorios que quiero compartir contigo, estoy segura que así como a mí me han ayudado, si tú los empiezas a aplicar, pueden ayudarte. Primero, no te sientas mal porque tu esposo no quiere buscar de Dios. No te sientas mal porque tu esposo te dice, ay, no entiendo, como ahora tú sí eres la más santa, porque hay personas que, recuerda, ellos no saben quién es nuestro Padre. Ellos no conocen a Dios todavía. Entonces, tienes que tener paciencia, así la misma paciencia, la misma misericordia que ha tenido Jesús para con nosotros y Dios para con nosotros. Entonces, el primer recordatorio que tienes que repetirte una y otra vez. Dios quiere una relación personal. ¿Qué significa personal? Bueno, entre Él y tú, entre Él y yo, entre Él y tu esposo. Entonces, ¿qué hacemos nosotras metidas en eso? Entiendo que la intención es buena, pero una vez conocemos quién es Dios, su carácter y lo que Él quiere y sus principios, ok, pues entonces me toca obedecer porque Él sabe mejor que nosotros. Él sabe que a través de la imposición no vamos a lograr nada. Él sabe que a través de nosotros querer forzar a nuestro esposo o a nuestro hijo o a nuestra amiga o a nuestro padre o a nuestra madre, no vamos a lograr nada.
Eso no es así. Entonces tú tienes que comprender que así como mismo tú estás tratando de tener una relación con Dios, como conociéndolo más, buscando más su palabra, tratando de aplicar todo lo que Él te muestra a través de sus escrituras, a través de leer la Biblia, a través de ese devocional, a través de lo que escuchas los domingos, a través de sus revelaciones a tu vida, porque Dios nos hace revelaciones personales. A mí no me revela lo mismo que le revela a mi esposo. O sea, a mí me tomó un tiempo entender eso porque te pongo un ejemplo simple. Nosotros manejamos un devocional o leemos un devocional que viene de La Roca Miami, que ya les he hablado, eso los he compartido, etcétera. Y yo entendía, y porque nuestro pastor nos ha hablado, de que al leerlo más, pues más Dios nos revela lo que tiene que ser tratado en ese momento en nuestra vida, a través de su palabra, a través de su ejemplo. Y a lo mejor había días en los que mi esposo, hombre, al fin, a lo mejor no lo leía. Y yo decía, ¿pero por qué? Y yo insistía, lee el devocional, ¿pero por qué no hiciste esto? ¿Y por qué? Y sí, yo me pensaba que era la mamá de mi esposo y realmente no soy la mamá, soy la esposa. Y además, yo tenía que respetar su proceso. Tengo un hijo, mi hijo Juan Daniel no ha llegado a los pies de Jesús todavía. Yo sé que eso es una promesa de parte de Dios. Nuestras dos niñas sí. ¿Cómo ellos llevan la relación con Dios? Por ejemplo, mi hijo, cada vez que tiene un examen, mamá, vamos a orar, mamá, ora, mamá, yo sé que Dios me ama, él sabe. Pero también, como a mí me tocó en algún momento, él piensa que para acercarse a Dios, él tiene que dejar de salir, de ir a restaurantes, de hacer cosas que él ama, de viajar. Y yo le digo, no, mi amor, no tiene nada que ver con eso, pero a la misma vez sé que esa comprensión no va a venir por algo que yo le diga, sino va a venir por un día que va a llegar su momento de rendirse ante los pies de Jesús y él va a decir, ya nunca más, aquí me quedo, porque aquí pertenezco. Entonces, como es personal, tú debes recordar esto. Dios nos llama a una relación personal y escúchame, muchas veces nosotros por querer tomar el papel de Dios sin hacerlo intencionalmente, pues interrumpimos un proceso que Dios está tratando con esta persona. A veces Dios lleva a esa persona a comprender por pruebas que le pones, a comprender realmente, oye, estoy ahora ante una gran dificultad, me quedé sin trabajo. Estoy viviendo momentos donde necesito sanidad. Y Dios hace que entonces ahí viren y pongan los ojos en Él. Y entonces entiendan que dependen de Él. ¿Y qué pasa si tú por meterte o yo por meterme, como esposa, como madre, como amiga, interrumpimos eso que Dios está tratando específicamente con esa persona que amamos y que queremos que realmente conozca de Dios? El segundo recordatorio, lo que más, y esto es importantísimo, creemos que vamos a hacer que el otro ame a Dios, busque a Dios, vaya a la iglesia, tenga una relación porque nosotros le decimos. Y realmente lo que cambia esa perspectiva es cómo somos nosotros en nuestra vida. Es decir, tu testimonio de vida, cómo eres. Esa persona que tú quieres traer a Dios tiene que empezar a ver como uno, primero, tú no te impones, porque como esposa puede ser que nos estemos imponiendo porque queremos y entendemos que Dios hace el bien en nuestra relación, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en la manera en la que nos tratamos, en la manera en la que nos damos afecto. Y lo entendemos ya como esposa. El esposo todavía está lejos de eso, no lo ve. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Le voy a decir, le voy a pedir, nos ponemos a pelear, le ponemos a reclamar. No, ¿sabes qué? Empieza tú a tratarlo con más amor. Empieza tú a decirle, mi amor, estoy orando por ti. No importa que él lo rechace, tú mantente. Que él sepa que tú estás orando por él. Que él sepa y vea el reflejo de Dios en tu vida. Que él vea el cambio. Mi esposo empezó a ver en mí que ya yo empecé a ser una mujer más segura. Mi esposo empezó a ver en mí que ya yo era una mujer que no reaccionaba impulsivamente tan seguido como lo hacía al inicio de nuestra relación. Mi esposo empezó a ver en mí que ya yo no le gritaba a los niños, que ya yo no reaccionaba a los niños. No, mi esposo empezó a ver en mí el deseo en mi corazón de servir a otras personas sin esperar nada a cambio. Mi esposo empezó, mi mamá empezó a ver en mí, oh, wow, ya mi hija me escucha, ya mi hija no se molesta, ya mi hija no está irritable. Oh, wow, ¿qué está pasando en la vida de mi hija? Oh, wow. Entonces yo le decía, no, porque Dios me mostró esto, no, mamá, porque mira, Dios
me habló de esta manera. Mira, mamá, le pedí perdón a los niños porque yo entendí que yo en su momento, la verdad, desde mi amargura los trataba mal. No, mamá, empecé a darle amor a mami, empecé a tener detalles con ella, empecé a no molestarme porque mami quería hablar todo el tiempo conmigo y llamarme y escribirme, etcétera, sino al contrario, empecé a ceder, a decirle, a amarla, a mostrarle afecto, empecé a tener detalles con mi esposo, empecé a no reclamarle, sino más bien dar, no reclamar que me den, sino yo dar. Entonces, el resto de la gente a tu alrededor, y en este caso tu esposo, que es en el que tú quieres que tenga ese efecto, empieza a admirar, a reconocer, a distinguir esos cambios que vienen de tu relación con Dios. En vez de solamente decirlo, te pongo un ejemplo. ¿Qué te atrae más a ti o qué te puede haber llamado más a ti a los pies de Dios? Que alguien te dijera, tienes que buscar de Dios y de pronto te mencionara 7 versículos que dijera la Biblia, o que cada vez que te encuentra te trata bien, que cada vez que te ve tiene unas palabras de aliento para ti, que tú ves sabiduría en las decisiones que toma en su vida y entonces se convierte en un ejemplo. ¿Cuál de las dos? La segunda, ¿verdad? Claro. Entonces seamos nosotros también esos testimonios para atraer a todos, toda persona, todo ser humano que tenga relación contigo, se sienta atraído hacia esa luz que Dios refleja a través de ti, de tus acciones, de cómo piensas, de cómo decides, de cómo actúas, de cómo hablas. Entonces la gente te ve como un ejemplo. Realmente el ejemplo viene de Dios, de lo que hace a través de ti. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando nos enfocamos en mi relación con Dios y no te distraes porque otros tengan relación con Dios. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, es tan primordial esto que estoy compartiendo contigo, porque hasta que yo no empecé a practicar y a permitir, porque escúchame, y esto es algo que yo siempre le digo a mis alumnos, cuando en una mente, en tus pensamientos, no pueden haber dos pensamientos a la misma vez. Y el pensamiento sabemos que se convierte en acción. Eso ya está sabido. Entonces, cada vez que tú permites en tu mente, ¿por qué mi esposo no busca de Dios? ¿Qué le voy a decir para que vaya a la iglesia? Cada vez que tú permites esos pensamientos, estás quitando de tu mente, Señor, dime que debo cambiar yo. Señor, revélame que estás trabajando en mí, que necesito quitar de mi carácter para yo poder ser un mejor ejemplo. Señor, ¿entiendes lo que te digo? Estás quitando tiempo de tu relación personal con Dios para ocuparte de una relación que no te corresponde. Porque nosotros no podemos hacer nada en la relación de Dios para con nosotros. Por muy cercano que sea tu hijo, ¿quién más cercano? O tu hija, porque les dimos vida, porque los cargamos 9 meses en nuestra barriguita. Sí, ¿verdad? Sin embargo, no son nuestros. Dios lo deja claro, no son nuestros. Entonces, imagínate, tu esposo tampoco, tus padres tampoco, tu amiga. ¿Cuál es lo que sí nosotros podemos realmente controlar? Las nuestras. Y aún así no podemos. Pero a través de Jesús sí podemos. Entonces, es importante que tú comprendas que eso va a ser la atracción hacia Dios, va a ser a través de tu testimonio. ¿Quién estás siendo tú? Que Él empieza a observar y a ver tu transformación. Y una cosa importante, yo veo mujeres que me dicen, como mi esposo no quiere ir a la iglesia, yo no voy. Vuelvo a lo mismo, relación personal. Tú te sientas con tu esposo y tú le dices, mira, mi amor, como para mí es importante, yo respeto, yo estoy orando mucho para que Dios también toque tu corazón. Él tiene que saber que tú acudes, tú eres una mujer que acudes a la oración para lo que tú quieres ver para tu vida. Porque no significa que tú te cierres y no le hables de Dios, que tú te cierres y Él no te vea orando, que tú te cierres y Él no te vea declarando palabra de Dios sobre tu vida y sobre tus hijos y sobre tu casa y sobre tus finanzas y sobre tus negocios y sobre todo lo que te rodea. No, Él tiene que ver que algo cambió. Ya no está la misma esposa. ¡Ja! Ya mi esposa habla bien, ya mi esposa declara palabra de Dios, ya mi esposa está realmente aplicando lo que está viendo. Oh, pero ¿y esto? ¿Me la cambiaron? ¿Cómo es? Ay, no, pero yo quiero ser igual, yo me estoy quedando atrás. ¿Qué pasa? Yo no tengo eso mismo, yo me estoy quejando, yo me estoy excusando, yo me estoy victimizando. Entonces el hombre empieza a abrir los ojos. ¿Pero por qué? Porque tú te mantuviste. Entonces, si él no quiere, tú hablando, comunicación es la base. Mi amor, esto para mí es importante. Entonces, mira, hagamos algo. Yo voy con los niños o yo me voy si no tienes niños. Y cuando salga, vamos y almorzamos juntos. ¿Te parece? Sí, a lo mejor te empieza a decir, ¿sabes qué, mi amor? Yo voy contigo.
¿Sabes qué, mi amor? Porque tú vas a la iglesia solo, eso no estás haciendo nada malo. Pero él empieza a ver tu permanencia, él empieza a ver tu carácter, él empieza a ver tu búsqueda, él empieza a ver que no te rindes, él empieza a ver que tú sigues, que tú estás hambrienta de buscar y de encontrar lo que Dios quiere para la vida tuya. Y sabes que al bendecirte Dios a ti, lo bendice a él. Al bendecirte Dios a ti, bendice tu casa. Al bendecirte Dios a ti, bendice tu economía. ¿Y qué tú crees? ¿Que él no va a ver todo eso? Claro que lo va a ver. Pero ¿qué pasa si tú abortas el camino solo porque tu esposo no quiere? O empiezas a demostrarle ira, molestia, porque él no quiere lo mismo, porque él no está haciendo lo mismo. Hazlo tú, hazlo tú. ¿Entiendes? Entonces, importante hasta ahora el recordatorio que Dios quiere una relación personal. Dos, que lo que más puede causar que Él busque de Dios es nuestra actitud y testimonio de vida diaria. No un día sí, vente no. No un día sí y mañana no. No un día leo la palabra y al otro día no. No, tenemos que permanecer. Hay dos recordatorios más, pero antes tengo algo muy especial para ti y quiero que lo escuches. Amigas bellas, miren, para mí la relación con ustedes es tan importante y créanme que Dios siempre pone en mi corazón cómo puedo ayudarlas más. Yo las escucho, leo sus mensajes y en esta ocasión tengo un regalo muy especial. Hay un curso de 4 clases que se llama Sal del Estancamiento. De las cosas que más yo escucho que ustedes me escriben, estoy estancada en mi vida emocional, estoy estancada en mi vida espiritual, estoy estancada en mi vida financiera, estoy estancada en mi vida matrimonial. El estancamiento significa falta de crecimiento. Quiero regalarte hoy, muy especial para ti, este curso de 4 clases grabadas. Es decir, tú las puedes ver en el tiempo que tú quieras, en el momento que tú puedas. Cuando tú tengas ese tiempo para ti sola, toma acción y recibe este regalo de mi parte. 4 clases que te va a ayudar a salir del estancamiento en cualquiera de las áreas que lo estés viviendo. Ahora, es un regalo para ti, especial, gratis. Te voy a pedir algo, te voy a hacer una petición especial. Yo estoy trabajando muy de cerca para poder desarrollar un programa donde yo pueda trabajar uno a uno contigo, con las mujeres que lo necesiten, con las mujeres que lo quieran, con las mujeres que puedan. Entonces yo necesitaría que ahora cuando tú entres en demenosamass.net, tú me llenes ese cuestionario. ¿Tú lo harías? Me encantará y la verdad que créeme, me vas a ayudar mucho tú llenando ese cuestionario para entonces yo poder entender y saber cómo puedo ayudarte uno a uno para desarrollar ese programa personalizado donde de acuerdo a tu necesidad yo voy a poder diseñar el plan adecuado para ti. ¿Está bien? Cuento con ustedes. Entra por tu regalo, sal del estancamiento. Solamente tienes que entrar de menosamass.net, de menosamass.net y de mi parte hacia ti, sal del estancamiento. Toma acción, mírate las 4 clases, toma notas, empieza a aplicar todo lo que te digo y así de esa manera vas a estar avanzando y vas a estar creciendo. De menosamass.net. Vamos juntas a salir del estancamiento. Bueno, ya les di 2 recordatorios más. El tercero, Dios aquí sacrificó a su único hijo amado, a su primogénito, por nuestro bien, para que pagara por nuestros pecados. Ese es nuestro mejor ejemplo. Entonces, si Él sacrificó a su hijo amado por nosotros, ¿cómo nosotros nos vamos a sacrificar nuestra molestia porque nuestro esposo no está yendo a la iglesia? Nuestro enojo porque nuestros hijos rechazan que vamos a la iglesia. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Yo te recuerdo, escúchame, Dios te ama, nos ama tanto que Él dijo, hay que derramar sangre. Y estoy dando a mi hijo para que vaya al mundo y muera para que pague por tus pecados. Si ese es nuestro ejemplo, ¿cómo nosotros podemos llevar eso a nuestra vida diaria? ¿Te va a tocar sacrificar orgullo? Nos va a tocar, porque me incluyo, nos va a tocar sacrificar enojo, nos va a tocar sacrificar resentimiento, nos va a tocar sacrificar todo lo que no viene de Dios, todo lo que Dios te muestra. A veces creemos y yo veo tanta gente que me dicen, Dios a mí no me habla.
No, yo te aseguro que Dios te habla. Lo más seguro es que lo que te dijo no te gustó porque significa cambio, significa incomodidad, significa sacrificar lo que tú crees que eres tú, significa dejar a un lado tus deseos para ir por los deseos de Dios para tu vida. Y no estás dispuesta. Entonces no digas que Dios no te habla. Solamente di lo que escucho no me aplica ahora mismo. Entonces Dios te está diciendo hoy, ¿tú quieres que tu esposo vaya a la iglesia? Perfecto. Sacrifica el ejemplo que le estás dando y dale un ejemplo bueno. Sacrifica tu imposición, sacrifica tu crítica, sacrifica tu juicio hacia él. Sacrifícalo. ¿Por qué no lo haces? Y ocúpate de obedecer lo que Dios te marca. ¿Cómo nos manda Dios a amar a los demás? ¿Cómo Dios nos manda a ser el ejemplo? Lo que Dios está haciendo en ti, lo que Dios te está marcando, que debe ser eliminado, cortado, quitado de tu vida, de nuestra vida. ¿Por qué no lo haces? Entonces ese recordatorio, recuerda lo que hizo Dios por ti. ¿Cómo hoy, cada día de tu vida, cada día de mi vida, yo le pregunto a Dios, ¿cómo hoy yo puedo honrar tu amor? ¿Cómo hoy yo puedo honrar tu propósito que tienes para mí? ¿Cómo hoy? ¿Qué necesito hacer hoy? Hoy, ¿qué necesito hacer para atraer a más personas a ti? Yo te digo sinceramente, hay tantas personas que a mí me escriben y me ponen cosas feas recientemente, pues, un millón de cosas, que si tú hiciste, que si tú hablaste, ¿tú sabes qué? Es normal que desde nuestra naturaleza humana eso te moleste, eso te incomode, pero ahí tú tienes que recordar a quién tú tienes dentro. Tú tienes dentro el Espíritu Santo, tú tienes dentro el poder de Dios. Tú no puedes perder tiempo en esas boberías, no puedes. No pierdas tiempo en las cosas del mundo, más sí, dedícale tu tiempo a las cosas del Espíritu. Entonces, no pierdas tu tiempo. Dedícate a recordarte el sacrificio que Dios hizo por nosotros, que Jesús hizo por nosotros. Y Él pagó. Ahora trata de honrar y vivir todos los días de tu vida. Y eso no depende de si tu esposo va o no a la iglesia. Eso depende de si tú vas o no a la iglesia. Si tú obedeces o no a Dios. Si tú honras o no la palabra y la escritura. So, quítale los ojos del otro. Que tu ejemplo atraiga a tu esposo. No, porque llevo 7 años esperando. A lo mejor son 20 los que tienes que esperar. Solo Dios sabe. Realmente yo no tengo esa respuesta. Porque hay mujeres que me preguntan, ¿tú crees que si ya llevo tanto tiempo esperando sea que este no es el esposo para mí? ¿Cómo yo voy a dar una respuesta a una pregunta como esa? Yo soy un humano igual que tú, yo soy imperfecta igual que tú. Esa respuesta solo te la puede dar Dios. Entonces hay que entender algo. A veces las personas, gloria a Dios que tenemos a Dios dentro, al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y que nosotros tenemos conexión directa con Dios. Ah, no, pero a mí no me escucha como a ti, te escucha exactamente como a mí. Lo que pasa es que pregúntate, ¿he profundizado yo en la relación mía con Dios? Yo voy en la búsqueda de Dios y espero respuesta y sigo buscando, persiguiendo a Dios. ¿O no? Porque Dios te habla y Dios te puede decir a ti esa respuesta, no yo. Y el cuarto recordatorio, nuestra labor es orar y dejar que Dios haga su trabajo. Ese no es trabajo tuyo. Forzar a alguien a amar a Dios no es trabajo tuyo. Cuando yo veo a personas que me escriben miles de cosas, de que no bailes, porque la palabra dice, vas a ir al infierno y no trates a esta persona porque es homosexual, o no mires a esta persona porque tiene tatuajes, o no compartas con esta persona. No te tomes el trabajo. El juicio lo hace Dios, no nosotros. Ahora, el mandamiento más importante de parte de Dios es ama a los demás como yo te amé a ti. Entonces, amor no es juzgar. Amor no es criticar. Nosotros no somos Dios, pero sí podemos ser vehículos para que Dios entre a la vida de la gente. Podemos ser, esa es nuestra labor, ser vehículos, fuentes, recipientes que Dios puede usar para llegar a la vida de otros. Pero ¿tú crees que vamos a llegar a la vida de otro con forzar a alguien? ¿Con obligar a alguien? No, para nada. Claro que no. Entonces, caminemos en amor. Entonces, mujer, si es tu caso, que tu esposo no quiere buscar de Dios, no ama a Dios, ama tú a Dios por él y por ti. Y eso va a traer
a tu esposo a los pies de Jesús. Cree en la promesa de Dios. Cree en lo que dice su palabra. Y creer no es inmediatamente orar y esperar que lo vas a obtener. Creer es permanecer y es saber que eso está hecho. Entonces ahí donde está, repite, eso está hecho. No digas más mi esposo no va a la iglesia, di mi esposo va a la iglesia. No digas más mi esposo no ama a Dios, di mi esposo ama a Dios. No digas más mi esposo rechaza a Dios, no, mi esposo se siente atraído por Dios. Y empieza a declarar y no te canses. Bien, les mando un besito, las amo con todo mi corazón. Nos vemos en el próximo episodio y bueno, que Dios, estoy segura que Dios les habló de la manera que ustedes necesitaban. Nos vemos la próxima.